yo me había ido un poco huyendo de Bogotá. Aquí hay como algo que no sé cómo manejar. O sea, creo que cuando uno tiene mucho tiempo para estar con uno mismo, pues se le aparecen sus demonios. Si esto continúa, yo voy a como poner medidas legales de maltrato. Yo no habría logrado algo tan bueno como eso. O sea, creo que uno aprende a valorar las cosas cuando las pierde. Bienvenidas y bienvenidos un jueves más a Un Jardín Compartido. Soy Andrea Mateos, periodista, escritora y promotora cultural, y en este vídeo os invito a que me acompañéis a presentar a la Premio Nacional de Poesía Colombia, que tuvo lugar hace unos días en Madrid, en el Retiro de las Letras. Para mí es un placer y un honor estar hoy aquí presentando a Laura Andrea bueno, aparte de porque también soy poeta, compartimos profesión, por todo el amor tan profundo que yo siento por Colombia. Encima, ganadora del Premio Nacional María Mercedes Carranza. Bueno, ella es poeta, es traductora, tallerista también de Bogotá. Nos estaba visitando, o sea, ya no reside aquí. Entonces, un inmenso placer y honor tenerte en nuestro país y que sientas un poquito la calidez y la candidez con la que bueno, te vamos a acoger en este encuentro. Bueno, este libro que tenéis aquí, yo digo que es un libro joya. No me extraña que haya ganado el premio porque es una auténtica delicia. Ya sabéis, bueno, si estáis habituados a leer poesía, sabéis que hay dos tipos de formas. La más habitual es que haya una temática y que pues, el autor vaya cogiendo poemas sueltos y los vaya tejiendo y girando en torno a esa temática, pero es que lo que tú has hecho es mucho más difícil. O sea, esto realmente podría haber sido una novela, podría haber sido un ensayo, podría haber sido un relato, porque tiene un eje temporal. Hay unos personajes que inician al comienzo del libro, que van desarrollando y se le van descubriendo a través de su personalidad, van pasando cosas hasta que al final termina. Entonces, para mí, o sea, yo lo estaba leyendo y además, como yo justo cuando el tiempo que estuve viviendo en Colombia, estuve justo en Bogotá, hay muchas cosas, muchas costumbres que tú haces, que eso también lo tienes en común con María Mercedes Carranza, que era una poeta que su objetivo vital era acercar la poesía al pueblo, que no lo vieran como un género elitista. De hecho, metía muchas expresiones colombianas, más del calado popular. Y a mí me parece que tú has metido aquí muchas tradiciones y muchas cosas que tienes en común precisamente con la poeta de la que has ganado el premio. La primera pregunta que te voy a hacer, que es muy fácil, es que nos cuentes de dónde nació esa pulsión, porque al final el escritor lo más bonito que tiene es que decide sobre lo que quiere escribir. Entonces, que nos cuentes de dónde te nació esa pulsión por escoger este tema y querer abordarlo además en forma de poemario. Bueno, yo empecé a trabajar en este libro cuando estaba en mi maestría en escritura creativa en Iowa y estaba muy lejos de casa, ¿no? O sea, irse a la mitad de la nada en Estados Unidos, en un lugar que me parecía completamente opuesto a la ciudad en la que yo había vivido en muchos sentidos, porque pues Bogotá es una ciudad gigantesca, caótica, da miedo salir a veces. En cambio, Iowa era súper tranquilo, en una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía con todo el mundo en el círculo en el que uno andaba, como la gente de la universidad. Entonces yo me había ido un poco huyendo de Bogotá, como, tengo que salir de aquí. Y cuando llegué a Iowa dije, quiero Bogotá. ¿A dónde me vine a meter? Y me entró una nostalgia gigante y yo creo que uno aprende a valorar las cosas cuando las pierde. O sea, eso es como el dicho popular y es algo que suena cliché, pero yo aprendí a querer mucho más la ciudad en su ausencia. Ahí empecé a buscar qué era lo que me gustaba de la ciudad o qué era lo que añoraba, extrañaba, de dónde provenía esa nostalgia, y pues lo que yo quería no era concretamente esto que les acabo de describir del caos, obviamente, ni de meterme 3 años en un bus a esperar llegar a mi casa algún día, sino mi barrio, mi familia, mi comida, mi gente, y eso activó muchos elementos de los que están ahí en el libro.
y me hizo pensar que la manera de acercarme a ellos y de recuperarlos parcialmente o al menos invocarlos era a través de la escritura. El momento en el que yo más plena me siento es en la escritura, entonces era como tengo la oportunidad de hacer esto ahora, voy a dedicarme a este proyecto. Ahora, también es cierto que había temas que me obsesionaban desde antes, ¿no? Mi abuela es un tema que yo... Qué fan de la abuela, por favor. Ahora hablamos de la abuela. Ahorita hablamos de ella. Yo obsesiva de mi abuela, eh, yo estudié literatura y arte. Y ayer me encontré con una compañera con la que había estudiado y me dijo, pero es que tú hacías todas las cosas sobre tu abuela, la grababas, le tomabas fotos, hacías collage con ella, o sea, todos los proyectos, la abuela. Y claro, pues era como una de las personas que más falta me hacían y quería tenerla cerca y la tecnología no es lo de ella, entonces no, yo trato de llamarla a diario, pero la llamo por teléfono fijo. Entonces, pues en Estados Unidos un teléfono fijo, llamar a teléfono fijo era una locura. Yo hacía llamadas de WhatsApp y alguien le pasaba el teléfono, yo no sabía cómo ponerlo. Entonces, la comunicación se había fragmentado mucho y mi manera de tenerla cerca era escribir, pues convocar a ese momento en donde éramos una unidad, ella y yo. Y empezó como proyecto de grado de esa maestría, o sea, yo empecé como a escribirlo pensando en que con eso era que iba a graduarme, porque había que hacer un proyecto en esos 2 años, y era una cosa súper ambiciosa, o sea, era como voy a hacer una novela que luego salta a verso, que tiene unos capítulos que son cuentos, pero que se integran a la novela y cartas y diarios, una cosa absurda, que luego cuando ya volví a Colombia me di cuenta que no tenía pies y cabeza, o sea que como proyecto estaba muy bien, pero que si yo quería ver un libro de eso necesitaba empezar a decantar, depurar, cortar y cerrar la intención a algo un Pero sí se poco nota un poco la reminiscencia claro. híbrida de todo eso. Sí, 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 siempre el Mm, propósito fue que hubiese hibridación y por eso está este componente narrativo, sí. porque pues empezó siendo pensado como un libro que iba a tener una historia y yo conservé eso porque me seguía interesando contar, pero ya no lo quería hacer Sí. de la misma manera, o sea, no quería todo lo concreto de la historia, sino que quería imágenes, quería sensaciones, quería texturas y dije, pues el lenguaje en el que más cómoda me siento es en el de la poesía, entonces me voy a ir hacia allá. Y comencé a decir, partición acá, esto se va, acá necesito que se quede esta imagen y lo demás me sobra. Y lo transformé en ese primer poema. Había otras partes que ya estaban en verso originalmente, pero este fue mutar O sea, fue hacia todo ese un proceso lugar. como muy artesanal. Sí, 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 yo soy Yo me muy lo estoy imaginando a nivel artesanal. visual y digo, no sé si tienes fotos de ese proceso, No, uy, porque sería maravilloso un libro de las fotos con del fotografías del proceso. proceso. A mí me encanta, estoy fascinada y obsesionada, hablando de obsesiones, con los procesos creativos. Sí, es que es muy Sí. chévere espiar cómo otras personas escriben. El otro día me fui a una librería y encontré un libro de Sabina Urraca de su proceso de escritura en unas residencias que hizo. Y pues claro, para uno es como el Sí, secreto de cómo se hizo, el detrás de cámaras. Me parece no, espectacular. fascinante. Además, justo nos lo hemos leído el mes pasado. Escribir Ah, antes y luego el celo. Entonces ha sido como te sí, explota la cabeza sí, del proceso creativo. está Sí, muy sí. bueno eso. Pero sí me gusta mucho escribir a mano, tener una libreta cerca, tomar notas. Si no tengo una libreta, pues el celular. Pero me gusta poder escribir, como sostener un objeto llamado esfero, lápiz, pluma, lo que sea, y sentir el peso de las palabras. Y ya luego vi la existencia de este premio, era el primer año del premio. O sea, tú lo escribiste de primeras sin intención de Sí, presentarte no tenía al... ni idea qué iba a pasar con el libro, pues yo no escribo pensando en publicar, Mm, escribo pensando en escribir. sí. Y ya luego sí se publica, excelente.
Y siento que eso ayuda a cerrar procesos, como el hecho de escribir Sí. es una manera también de darle el lugar a que ese libro exista por fuera de uno y uno pueda dedicarse a otro libro o a otra cosa. Otra obsesión. A otra obsesión, sí, es tal cual. Pero ya luego vi el premio y dije, no, pues estoy trabajando este libro, y al Una final no señal. pierdo nada, así como, No, y menos mal que lo mandaste. sí. Bueno, el libro tiene varios personajes. Uh-huh. De hecho, por eso te quería preguntar yo que si se concibió primero como una novela, como un tal, porque es que a mí me había dado la sensación de que tenía eso, como Uh-huh. reminiscencias de varios géneros. El libro tiene fundamentalmente tres personajes que conforman una tríada femenina, Dioselina, que es la abuela, el mundo, que es la madre, la reina, que es la hija. Y desde el primer momento pues empiezan como a intercalar, a conversar también entre ellas, se va viendo cómo se van entrelazando las relaciones, sobre todo, que esto lo hablaremos ahora más adelante, a través de la comida, concretamente de los tipos de pan, que en Bogotá Uh-huh. el pan es muy importante. De hecho, fue lo primero que me ofrecieron a mí cuando dije, ¿quieres un panecito? Con un cafecito. Además, Y todo es en diminutivo todo allá. sí, cafecito con, sí, 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 con panecito. Sí. Y a mí hay un personaje que supongo que ahora que ya tienes lectores ahí en Colombia, que te están empezando a leer aquí, no sé cuál es el que está más gustando, pero creo que la abuela. O sea, a mí Dioselina, muy fan de Dioselina, por favor, porque además es que aunque es una abuela colombiana, también puede ser una abuela española. O sea, yo creo que todas las abuelas del mundo tienen características parecidas. Uh-huh. Y de hecho bueno, lo vais a ver. Yo soy, no sé si te molesta que se subrayen los libros o No, no, yo no. los libros en ese sentido los destrozo, porque escribo sobre ellos, subrayo, pero es que la página 14 y 15, que sobre todo está dedicada a presentar el personaje de la abuela, a mí me pareció fascinante, porque hay una primera parte que me parece muy complejo. O sea, tú al final has retratado a la perfección cómo es una abuela, no como que esta es una cosa que no me gusta que hacen en literatura, que a veces a los abuelos los describen como personajes puros, tiernos. Pues tú en esta parte no has hecho un personaje puro y tierno. O sea, hay una parte donde la abuela suelta así como pensamientos empoderadores, de decir, yo quiero que, o sea, mi nieta va a ser una tía muy lista, va a sacar adelante a las mujeres de la familia y tal, pero también está implantando o queriendo implantar en ella, a lo mejor sin darse cuenta, los miedos que ella tiene y los prejuicios también que ella tiene. De hecho, hay unos versos que he subrayado que os los voy a leer, que me han flipado, o sea, me han flipado. Dice, tiene que salir adelante por todos nosotros, dar un paso más que todos nosotros, sudor en la frente y perseverancia, porque ese es el orden de las cosas, un lugar para cada una y cada una en su lugar, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros abuelos y nuestras madres de lo que tú no has hecho en vida, a lo mejor yo no he alzado la voz, no he salido de esta situación, pero quiero que tú sí lo hagas? Y dices, le estás preguntando si realmente eso es lo que ella quiere hacer o quiere tomar otro camino. Entonces, esa parte, ¿no?, es muy compleja. Y luego hay otra, que esto es un prejuicio también muy, muy colombiano, que, o sea, bueno, la familia, mi marido también es colombiano y lo he visto reflejado en muchas mujeres de su familia, que dice, piensa Dioselina, es una versión más hermosa de ella y de sus hijos, es blanca, es rubia, es perfecta, ¿no? De decir, si es blanca y rubia, le van a abrir las puertas del mundo, va a tener más posibilidades, esa obsesión de tú nos vas a salvar al resto de las mujeres de la familia. Pero luego tiene un lado contrapuesto que también me encanta, que es muy empoderador, y en la otra página dices, la reina, piensa Dioselina, va a ser la mujer que no salió de la costilla de Adán, la mujer primera, hecha directamente por Dios, igual o incluso superior al hombre. Entonces me parece un personaje súper complejo. O sea, por favor, háblanos de Dioselina. Después de estos versos, háblanos de Dioselina. Dioselina es muy compleja. Sí. Este año se fracturó una pierna y ha estado en recuperación y ha sido un proceso tremendo porque mi abuela, o sea, Dioselina es mi abuela, ese es su nombre real, no, la gente me Ah, es su decía, nombre ¿cómo te real. inventaste ese nombre increíble? Yo no me Ay, yo inventé pensaba, nada. claro, como digo, la abuela, la diosa, digo, pues en lugar de llamarle diosa, le llamará Dioselina. Yo pensaba que era inventado. ¡Oh, qué fan, por favor! Yo no habría logrado algo tan bueno como eso. O sea, increíble. Nos hemos dado cuenta de algo que sabíamos, pero se ha vuelto mucho más evidente. Le encanta controlarlo todo. Entonces ella en su cuarto y microcontrolando la vida de los demás, como desde su quietud, desesperada porque no puede ir a hacerlo directamente, pero a todos nos va diciendo qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Mi mamá es su cuidadora principal y entonces le dice como, súbame la comida.
yo le echo tanta sal. No, esto no está bien, no, así no es por este lado. Y mi mamá pues al final es muy flexible, entonces ya se ha acostumbrado. Es un personaje maravilloso porque tiene una mirada increíble sobre el mundo. Es decir, ella es una mujer que se hizo a ella misma, no una mujer que el marido la dejó, Eso te iba a preguntar, levantó cabeza de familia. cabeza de Mm, familia, levantó a sus 3 hijos como con su esfuerzo. mm, Ahí hablo yo de la plaza de mercado. Trabajó en una plaza de mercado gran parte de su vida, pues que es un trabajo duro, mm. demandante y que no da mucha plata. Y con todo y eso, todos sus hijos son universitarios, como que era su prioridad que ellos se formaran académicamente, porque para ella el estudio era una Sí. manera de tener más oportunidades de las que ella había tenido. Y ella siempre había soñado con estudiar, pero pues necesitaba sobrevivir, entonces era como mis hijos van a poder hacer esto. Y eso también se vio reflejado en mi crianza, porque ella se hizo cargo de mí durante los primeros 10 años de mi vida, más o menos. Pero claro, mi abuela iba dejando ahí como su huella, como tiene que irle bien, tiene que lograr triunfar. Y siento yo que este asunto también racial estaba ahí. El hecho de verme como alguien más europeo era como, eso te va a dar puntos a favor en la vida. Y yo como tenía 10 años, como, pues yo ya no soy rubia y mi abuela lo lamenta hasta el sol de hoy. Como, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó a su pelo? Y yo, Con la la mona vida. que tú eras. Sí, La primera vez que me enteré que mona significaba rubia, aquí es que mona es guapa. sí, Yo cuando llegué y me decían, mona, y yo, ay, gracias. gracias. No, pero Dioselina, muy fan. De hecho, hay otro, ahora que estabas hablando, hay otro verso que para mí es mi favorito de todo el libro, que es muy sencillo, pero es como ese amor y ese instinto por que mi nieta sea la mejor de las mujeres de la familia, Ujú, que dice, Dioselina juega a aprender de la niña, la hace creer que es más inteligente porque ya sabe, porque ya crece en ella la promesa de que lo será. A mí ese verso que dices es muy sencillo, pero me parece que tiene tanto poder detrás y tan bonito también, o sea, que dentro de ti esté creciendo la promesa de la mujer ujú. que vas a ser. O sea, aquí ya estaba vaticinando este premio. Aquí tu abuela Dioselina. Yo crecí muy insegura y ella hacía este ejercicio conmigo cuando yo estaba muy mal emocionalmente, de pararse conmigo frente al espejo y decirme, dígase a usted misma, yo valgo, vamos, o sea, yo puedo, yo. Eso pues para mí era una manera de respaldarme y de decirme, todo va a estar bien. Y la otra manera que tiene, que también está en el libro, era alimentarme Esa como, parte me ha encantado. O sea, sí, utilizar, claro, porque al final el libro se llama Pan Piedra y habrá gente que diga, ¿por qué este título, ¿no? Para este poemario? Es que al final estamos hablando de tres mujeres que se entrelazan entre sí, aparte porque son familia, porque la forma que tienen de comunicarse fundamentalmente es a través del alimento y en sí. este caso del pan, que en Ujú. Bogotá además es muy, muy especial el tema del pan. O sea, además es que yo es el primer recuerdo que tengo cuando llegué. ¿Quieres un cafecito con un panecito? Y yo, bueno, pues que luego me trajeron, me acuerdo, lo que para mí era un croissant y un pan, y estaba visualizando el pan de aquí. Luego me trajeron el bollito este típico, que es como un croissant Sí, sí, allí. sí. Pues quiero que nos cuentes un poco, pues, eso, de qué manera, de qué papel juega el alimento en el poemario Ujú, y cómo el alimento es también un lenguaje de amor para comunicarse entre las mujeres y luego el padre ausente-presente, ujú. que también hablaremos de eso, que luego aparece cuando vas pasando las páginas. Sí. Pues bueno, entonces la otra manera de mostrarme cariño y apoyo era alimentándome, en parte pues porque era su labor mantenerme viva, pero también en mi familia ha sido la manera típica de demostrarnos entre nosotros amor. No, a mi abuela le cuesta mucho abrazar a sus hijos. Cuando yo la abrazo y le doy besos, me dice, deje de ser tan melosa. Y el modo de decir te amo es cocinar el plato que a uno le gusta. Entonces ella sabe en los almuerzos, esto es para a esta persona no le gusta así, entonces así, a esta persona le gusta más esto que lo otro, entonces lo servimos y todo está diseñado para complacer, lo cual es muy hermoso
y muy generoso porque demanda mucho tiempo hacerle un almuerzo distinto a cada persona o al menos como customizárselo, como Sí. lograr que cada quien quede contento con lo que está comiendo. Y la otra actividad que hacíamos mucho era ir a las panaderías a comprar panes dulces, sobre todo yo amaba los panes dulces, amo los panes Uy, dulces, sí, pero en ese momento era con total. arequipe. Sí, con Oh, arequipe, que es una ahora que tenemos maravilla. hambre. Sí, delicioso. Y mi abuela me alcahueteaba comerme lo que yo quisiera, lo cual causó que yo tuviera sobrepeso durante gran parte de mi infancia y que la nutricionista se preocupara un montón y dijera como, amiga, si no bajas de peso, va a haber problemas serios. Y pues mi mamá dijo, no más. O sea, mi mamá era como la voz de la razón, mi abuela era como, eso no pasa nada. Y mi mamá no. Además, recuerdo que la nutricionista en algún momento le dijo como, si esto continúa, yo voy a como poner medidas legales de maltrato, como de denunciar. Y claro, mi mamá se pegó un susto tremendo, o sea, yo no sé si eso era posible, pero la nutricionista la asustó. Y entré en una dieta muy estricta y era muy infeliz en esa dieta, pero mi abuela siempre hacía trampa. Siempre me pasaba algo ahí por debajo de cuerda, como, bueno, que Es nadie que se eso es muy entere. de las abuelas. Es muy de las Sí, de abuelas. saltarse las normas Sí, es que sus como, hijas ponen en la crianza de las... sí, 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 totalmente. sí. Entonces, para ella era como yo no voy a dejar de mostrar mi amor de la manera en Mm, que a mí me gusta, sabiendo que esa manera hace feliz a la persona que yo amo. Entonces, ¿por qué diablos me van a decir a mí que no? claro, porque ellas el amor que recibieron además también era por esa vía. Sí. Entonces, claro, vieron infancias de conflicto, donde la comida escaseaba y, Ujú. claro, la forma de comunicarse también cuando no había la inteligencia emocional que tenemos ahora era a través de la comida. Entonces, Total, es el lenguaje que total. ella también había aprendido. Sí, pues que era como vamos a celebrar el día que tengamos algo a través de darnos el lujo de comprar Sí, algo especial, ¿no? Como si hoy nos entran 3.000 pesos más, mm, pues entonces vamos a comprar un pollo asado, sí, que era un gran acontecimiento. Entonces es una cuestión que viene de la precariedad, sí. de sentir que era importante aferrarse a lo rico que uno quisiera cuando tenía el chance y pues que si tenía el chance con frecuencia, ¿por qué no lo iba a aprovechar? ¿No? Porque ya en este momento no estábamos en esa misma situación de tener que decir, no, no me compro esto. Entonces, pues para ella era como yo tengo plata para regalarle un roscón, ¿por qué no se lo voy a comprar? No tiene sentido para mí privarme de este placer, porque para ella era feliz hacer eso y para mí obviamente también. Vamos a hablar del otro personaje del que no hemos hablado, que es ese padre presente, Uh -huh, ausente, que además es una figura que no solo aparece en el libro, sino que lo comentábamos hace un rato cuando estábamos en el bar, cuando yo llegué a Bogotá, digo, aquí nadie me habla de los papás. Y de hecho yo rescaté hace poquito una nota que ponía qué pasa en Colombia con los papás. Se han muerto, están enfermos, se han marchado, yo no sabía. Luego después fui averiguando que en todos los hogares eran porque se habían marchado, uh -huh, que es un poco lo que pasa en esta historia. Lo que pasa es que a veces retornan. uh -huh. Entonces, de hecho, a mí hay un verso que es mi verso favorito de María Mercedes Carranza, que habla de Bogotá, pero a mí me parece que ese verso, si le cambias Bogotá y pones la figura del padre, puede también representar lo mismo, que dice, Bogotá, esa ciudad a medio hacer, siempre a punto de parecerse a algo. Y para mí ese verso representa también, o sea, y describe a la perfección lo que es la figura de ese padre que está ahí, pero no está. De hecho, hay momentos en los que la niña dice, ¿cómo puedes echar de menos algo que no has tenido? O sea, empiezas a echar de menos lo que no has tenido cuando aparece, porque de repente Uh-huh. te das cuenta de que no lo has tenido. Entonces, quiero que nos cuentes, pero yo cuando lo estaba leyendo digo, ¿será que Laura Andrea siempre ha tenido intención de meter esta figura? Porque podrías haber dejado el poemario solo con la abuela, la madre y la hija y no haber contado nada más y tú decides meter a esta figura. Entonces, que Mm. nos cuentes cómo fue ese proceso y si lo tenías claro desde el principio que querías que apareciera en la historia o no. Bueno, no, no lo tenía tan claro, pero yo estaba haciendo terapia paralelamente, o sea, en parte para poder escribir el libro, porque igual era complejo estar lejos, estar sola, entonces necesitaba herramientas adicionales a las que tenía.
Y en parte porque había descubierto ciertas cuestiones de mi propia vida que no sabía cómo procesar. O sea, creo que cuando uno tiene mucho tiempo para estar con uno mismo, pues se le aparecen sus demonios. Y yo dije, oh no, aquí hay como algo que no sé cómo manejar. Entonces empecé a ir, yo he ido a terapia desde que tengo 14 años, intermitentemente. Y la razón por la que entré a terapia fue mi papá. Y yo cada vez que terminaba un proceso terapéutico decía, ya lo logré, ahora ya superé esta etapa de mi vida. Y luego era como, oh no, y volví a terapia. Entonces esta fue una de estas situaciones de regresar a la terapia, en parte por esta figura paterna y por el peso de esta figura paterna. Es algo que yo reitero en el libro, y es que lo que yo encontraba en mí misma era que seguía buscando a mi papá en todos los hombres. Y era como, este tipo me encanta. Y después hacía el análisis, era como, ah, mierda, se parecía a mi papá. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Eso no aparecía de manera inmediata, y yo, esto de las red flags me parece súper difícil porque no me parece nada evidente al principio. O sea, al principio uno está obnubilado por esta persona y lo que aparece también parece fascinante, y de repente uno se comienza a dar cuenta de que uno está idealizando cosas y que lo que está ahí detrás es una ansiedad de llenar un problema que preexiste. Y pues era un poco este asunto de mi papá yéndose, mi papá regresando, mi papá estando de una manera muy ambigua en mi vida, porque igual él pues era una persona que no sabía paternar, y aparece ahí también en el Claro, tampoco lo libro. había hecho hasta ese momento en el que aparece, entonces, No, él había paternado a mi ¿sí? hermano Ah, bueno. precariamente, pero lo había hecho. No había sido mi papá. En ese sentido, sí estaba haciendo un aprendizaje como concretamente de quién era yo, cómo acercarse a mí, qué hacer conmigo, pero fue una persona que nunca se vio en ese rol, como le tocó asumirlo, pero no era como, De hecho, esa parte en hey, el libro de ni siquiera sé cómo llamarle, cómo referirme a sí, él, es algo tan sí, sencillo sí, como sí, un nombre. sí. Y eso, o sea, esa escena de ellos haciendo pizza, Sí. que es cuando introduzco al padre, la escena es él y la hija, o sea, yo. Esto, ya que más da, o sea, es mi vida. Eh, hacemos la pizza y él me propone que seamos dos personas distintas, como que yo no sea Laura y él no sea mi papá, sino que nos inventemos nombres y seamos dos desconocidos que están ahí como parchando por primera vez y conociéndose a ver qué ocurre. Y yo, ¿qué es este ejercicio? Bueno, está bien, vamos a intentarlo. Y está todo este tiempo esta ambigüedad entre que él sea el padre y sea también un niño, que yo siento que es algo que ocurrió durante toda la etapa en que estuvimos conviviendo, y era que había una sensación de competencia con él, como que él sentía que tenía que ganarse un lugar en la vida de mi mamá, por ejemplo, y que no era el lugar de su pareja, sino como el lugar de también ser maternado. Era como una persona que necesitaba ser cuidada y no tenía la capacidad de cuidar. Esto obviamente también tiene que ver con problemas de su vida, Sí. traumas. No es un juicio como mi papá es una mala persona. Y ahí hay un poema en donde mi papá también era un sujeto de mis estudios artísticos, entonces también lo grababa de vez en cuando, y aparecía en el libro como este ejercicio de observar. Vamos a ver quién es esta persona que ha estado tanto tiempo lejos, para lograr entender por qué ha vuelto y qué puede hacer para ser parte de mi vida, o si es acaso algo que es posible. Y es una relación dolorosa porque, claro, después de todo este tiempo ausente, aprender a convivir con él, aprender a darle nombre, darle lugar, aprender el amor, porque no es algo que surge naturalmente. Uno pensaría, es mi papá,
lo voy a amar. No, es también ganarse ese afecto. No, a mí el libro me ha parecido bellísimo, bellísimo. Además me sorprendió porque, o sea, yo cuando me dijeron la temática, yo tuve que decir que sí, porque yo en Colombia era como que estaba muy obsesionada con el tema de los papás ausentes. Y luego además es que justo me pilló este verano que me habían encargado un artículo donde estaba hablando de la berraquera de las madres cabeza de familia en Colombia y los padres ausentes. Entonces como, bueno, va a ser la próxima semana. Metí tu libro ahí también en el artículo y dije, no, digo, es que el destino me está metiendo todo el rato como la misma temática por todos los sitios. Y me ha encantado la forma, o sea, tan original que has tenido de narrarlo, sobre todo por eso, por esas reminiscencias híbridas de que se ve que antes de ser un poemario ha querido ser otras muchas cosas y al final lo has aunado en este libro que para mí es una joya. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Claro. Que como ahora vas a ver mi intimidad, mis subrayados. Bienaventuranzas. Me gusta la sensación de la mano de mi abuela, mi mano en su mano, grande, fuerte, piel gruesa pero suave, el borde del abrigo de cada una, el mío, el escocés de cumpleaños, el de ella, paño negro. Mi abuela siempre viste de paño y huele a café y a crema palmolive. Dice, hay que madrugar a ver a Dios, no se duerma en la misa. Son las 7 de la mañana de cualquier domingo a mis 10 años. Mientras el cura habla del Evangelio, mi cabeza vuelve a apoyarse sobre su hombro. Me da un pellizco pequeñito. No quiero ver a Cristo morirse otra vez, cuantas veces, las que sean necesarias. Escuchar de Cristo que sabe que va a morirse y entonces se vuelve pan, o el pan es su carne y el vino es su sangre, o la sangre sabe un poco dulce, como el cóctel de Año Nuevo que probé a escondidas para pasar los tragos amargos, o como cuando uno se queda chupándose el dedo luego de pincharse, ese debe ser el sabor de la sangre de Cristo. Agacho la cabeza arrodillada, ojos cerrados pero trampa, me asomo y Cristo ahí, no puedo imaginármelo como pan, no puedo ver en él lo blando y a lo mejor eso es lo que le hace falta a su carencia de centro suave, solo es corteza de pan francés que lleva todo el día en el mostrador. Me río nerviosa y mi abuela me mira. Regaño entre las dos cejas. Me gustan sus cejas, van bien con su cara, toda ella es fuerte, pero no dura. Esperamos sentadas mientras dan la comunión, ese no pan, carne de Cristo, y ninguna va por él, ella porque no puede, algo malo que hice, algo que no me van a perdonar, pero no está triste cuando dice eso. No creo que pueda hacer algo tan malo, no creo que haya hecho ya muchas cosas buenas para borrar lo oscuro que dice no, suspira y a lo hecho pecho piensa. El cuerpo de Cristo que llaman hostia me hace pensar en una arepa, de esas que haremos luego de la misa, cualquier domingo a mis 10 años. Junto al caldo, no hay condena posible más que la espera a que esté listo y se hace la masa blanca rellena de queso. Ojalá esta fuera nuestra misa e hiciéramos como los vecinos cristianos que cantan todo el día e invitan a la gente a comer a su casa. A la masa blanca le quedan pequeñas manchas negras y cafés en los lugares donde ha recibido más calor. Cuando las comemos, ninguna de las manchas importa. Que para mí ha sido un placer tenerte aquí, poder leer tu libro, subrayarlo, escribirlo, me has inspirado un montón. De hecho, hay una parte que he apuntado por ahí que me ha inspirado como a querer saber de la historia de una de mis abuelas que no conocí porque falleció muy joven. Pero he tenido justo cuando estaba leyendo, estaba con mi mamá y me ha dado como un hilito del que puedo tirar y puedo sacar como cositas. Entonces, eso también es la belleza de los libros, ¿no? Que terminas de leerlos, pero luego te inspiran para hacer algo con ellos. Otro libro, una historia, una conversación, esto que estamos haciendo aquí, este diálogo. Pues nada, muchísimas gracias y nada, espero que disfrutéis muchísimo del libro porque, bueno, que lo disfrutéis, que lo compartáis, que ya sabéis que las editoriales independientes, las autoras jóvenes necesitan que recomendemos mucho sus obras. Sí, por favor. O sea, no solo que nos guste, sino que además lo compartamos y lo comentemos. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias.